Hola a todos, bienvenidos al pasaje lunar. El día de hoy vamos a platicar de la muerte, la templanza y el diablo. Vamos a empezar con la muerte. En la muerte nos están hablando de, pues bueno, imaginemos que vamos caminando y vemos esta escena de este cráneo desnudo y cuando lo vemos, en lugar de darnos respuesta a esta situación, nos empieza a dar como más preguntas, nos empezamos a interrogar de qué es lo que pasó. Y eso pasa pues también cuando tenemos una muerte en nuestra vida, no forzosamente tiene que ser una muerte física, pero algo que se muere en nuestra vida y nos genera, en lugar de darnos una respuesta a una situación, nos empieza a dar como más interrogantes. Y esta carta lo que nos está diciendo con estas ramitas verdes que crecen es que si entramos un poco a reflexionar lo que sucedió, a enfrentar nuestros miedos, puede crecer como renacer algo o crecer de eso algo, que obviamente entiendo que es una carta que es difícil, es muy fácil de decir las cosas, pero es muy difícil pasar por esas situaciones, ¿no? Sobre todo con las muertes de algún ser querido, de alguna persona importante para nosotros. Creo que cuando nos dicen, bueno, pero hay que aceptar la muerte y hay que ver que algo puede surgir de esta situación, creo que es muy complicado, ¿no? Pero bueno, en sí el mensaje que nos quieren transmitir generalmente las cartas de la muerte es que a pesar de que podemos negar esta situación, a pesar de que nos puede dar más interrogantes, a pesar de que no lo queremos aceptar o no queremos que sucedan estas cosas pasan. Y la única forma como de atravesarlas y de que de algo, o sea, de algo que muera surja algo nuevo, es como reflexionarlo, es enfrentar nuestros miedos, aceptarlo. Y esto es como, en sí, el mensaje que nos da es esto, ¿no? De que de algo que termina va a iniciar algo nuevo. De algo, un libro que acabamos, viene el que sigue. Entonces siempre va a haber como esta idea de empezar algo nuevo, de que algo nuevo crezca, de las semillas que podemos plantar nuevas para que en ese terreno que ya se murieron las plantas, por ejemplo, le quitamos todas las plantas porque ya se murieron, poner semillas nuevas para que crezcan nuevas cosas. Entonces nos habla mucho de esta, pues de esta energía en general. Nos dice, ¿no? Que todo tiene un final y que es el precio que a veces tenemos que pagar para iniciar una nueva aventura, una nueva etapa también podría ser. Y bueno, la palabra clave en esta carta es renovación, que esto es algo que a mucha gente le genera un conflicto porque la palabra clave de la muerte es la muerte, no es la renovación. La renovación no viene en esta carta. O sea, en esta carta sí, ¿no? En lo que ella nos explica, pero lo que yo he estudiado es que en la muerte, cuando queremos esto de renovación o como el ave fénix, ¿no? Que ponen al ave fénix, muere y resurge. Sí, la resurrección es una consecuencia, pero la carta es la muerte y no debemos de perder eso de nuestra mente. Es la muerte, es algo que va a morir y algo que tenemos que aceptar y algo que nos va a dar miedo y algo que nos va a dar más preguntas que respuestas y algo que va a doler, pero es parte de la vida y cuando lo aceptamos, cuando trabajamos con nuestros miedos, vendrá la resurrección que normalmente viene en la carta del juicio. Pero bueno, aquí nos habla que la palabra clave podría ser renovación. Yo lo que les comentaba de que para mí es muerte y la renovación viene en el juicio es algo que aprendí, que me hizo sentido, que yo comparto, pero si ustedes no lo comparten y para ustedes esta carta es muerte y renovación, está perfecto. De hecho, ella lo menciona aquí, pero bueno, es solo para comentarles que yo pienso que la renovación viene después, no en la carta de la muerte en sí. Vamos con la carta de la templanza. Esta carta, cuando yo la vi, y por ahí podrán ver el review que hice de este mazo. Cuando yo la vi la primera vez, no me quedó muy clara y dije, bueno, puede ser que esta conchita que tiene agua y estaba como seca, pues le comparte un poquito de su agua para que tengamos este equilibrio. Curiosamente, no tiene nada que ver con esto, o sea, sí tiene que ver con el hecho de obviamente pasar agua a una conchita, pero me pareció interesante que
No habla del equilibrio, no habla de templar las cosas. Recordemos que templar no tiene que ser, eh, pensamos siempre, ¿no? Como en algo más frío, caliente, ¿no? Y templamos esto, pero templar puede ser nuestro carácter, puede ser encontrar el equilibrio entre muchas cosas, y eso encuentras como la temperatura media o el punto medio. Pero él no habla de esto, la carta. La carta nos invita a que si hiciéramos este ejercicio de ir caminando por el mar, encontramos dos conchitas, una que está seca y otra que tiene agua. En el momento en el que nosotros pasemos agua de la conchita que tiene agua a la seca, es un momento de hacerlo con paciencia, con calma, con tranquilidad. Y entonces nos está hablando de eso, de calma, de tranquilidad, de un momento en el que no va a haber cosas que nos alteren mucho, que sean muy fuertes, o sea, emociones muy fuertes. Va a haber mucha calma. Dice que es un momento, por ejemplo, para estudiar, para meditar, para ocuparnos de nuestro cuerpo. O sea, es un momento muy de calma y no nos habla de lo que para mí representa más la templanza, como es encontrar puntos medios. Pero creo que después lo estaba analizando y dije, bueno, puede ser que al tener un momento de calma, no dice comodidad, pero de calma, de tranquilidad, pues justamente es un momento templado, ¿no? Porque no tenemos estos picos de excesos o faltas, entonces estamos en un momento templado. Lo que me pareció curioso es que ella lo llevó a un momento en nuestra vida, no algo que podemos hacer generalmente. O sea, porque podemos templar nuestro carácter y no es un momento en nuestra vida, es eh, buscar el equilibrio en nuestro carácter. Por ejemplo, si somos muy enojones, pues buscar ese equilibrio para que no seamos tan enojones, ¿no? O sea, bajarle un poquito y ponerle un poquito del otro lado a la balanza, la calma, para que entonces se equilibre. Y ella lo lleva a un momento en nuestra vida porque incluso menciona que este momento que podría ser insignificante, o sea, como que, ay, qué aburrido, ¿no? Estoy en un momento de calma, de estudiar, de meditar, qué aburrido, que no lo dejemos como em, que digamos: "Ay, no, de esto no lo quiero", sino que lo aprovechemos. Y yo lo interpreto como aprovéchalo porque después van a venir otra vez estos momentos de tener una vida más, movida. Entonces, sí nos habla un poco de la templanza, pero sí lo lleva a un momento en nuestra vida. Entonces, ahí ustedes díganme qué piensan. Por último, el diablo. Con el diablo lo que hizo es llevarnos a los pecados, a la gula, a la lujuria, a la avaricia, a la envidia. Pues nos habla obviamente de este personaje como el diablo, que ya no fue suficiente la lujuria y entonces ahora está come y come, y cómo pues nos pueden ir controlando, o sea, que las sombras o la parte oscura nos puede ir controlando, llevar a no controlar nuestros impulsos, a la esclavitud, que si confiamos demasiado en el diablo o nos vamos por el camino fácil, pues dejamos como que el diablo tome las riendas y al final dice, ¿no? O sea, si nosotros tomamos el camino fácil, después la caída puede ser difícil o puede ser más dura, incluso contraproducente. Y el mensaje que nos da como general de esta carta es la necesidad de liberarnos. Mm, o sea, yo creo que utilizó algunas palabras clave que sí me gustaron, como el eso de liberarse, pero creo que lo llevó un poco como que como que si todo esto fuera malo, y entonces no lo tienes que hacer, ¿no? Esa es mi interpretación, igual me equivoco y ustedes tienen una interpretación distinta. Para mí el diablo sí, obviamente tiene que ver con todas estas cosas, pero no es una cosa como de aléjalo, no lo debes de tener en tu vida. Primero que nada, siento que el diablo es aceptar que todos, que nadie es muy bueno ni nadie es muy malo, tenemos sombras o partes que nos esclavizan o partes que nos llevan a un lado oscuro de nosotros, todos las tenemos. Y lo importante del diablo no es como negarlas, no es liberarse, es como aceptar que tenemos esas sombras para poder empezar a controlarlas nosotros y que no nos controlen a nosotros. Entonces ahí sí, por ejemplo, la liberación y los impulsos que nos pueden controlar, creo que sí son palabras clave que pueden ir muy bien con el diablo.
También, hace poco, estoy en un grupo de donde hablamos de tarot, y hace poco estábamos platicando, eh, que el diablo es este personaje al que hay que darle de vez en cuando de comer, porque si lo prohibimos o alejamos tanto estas cosas de nuestra vida, pues entonces van a llegar con más fuerza, pero si damos pequeñas dosis, pues va a estar como calmado esa parte de nosotros que la tenemos, no la podemos eliminar, es parte de nosotros. Entonces, si le damos un poquito de vez en cuando, va a estar tranquila y sobre todo nosotros tomamos el control porque nosotros decidimos cuándo le vamos a dar y cuánto le vamos a dar. Esto no quiere decir irnos al exceso y hacer cosas malas, y no, es buscar cómo dar poquito sin que sea dañino para nosotros, sin que sea dañino para los demás, sin que sea algo malo, pero así como poquitas dosis muy, muy bajitas de esas que dicen: "Ah, es una dosis muy chiquita que no te va a matar". Bueno, un poco lo mismo. Y esto ocurre si nos damos cuenta, y lo platicábamos cuando estábamos hablando de esto ocurre, por ejemplo, en cuando tenemos en un país días festivos, donde la gente es un poco más libre y entonces toman alcohol y bailan y cantan y se desvelan y hacen locuras, por una noche, por un día. Entonces te dan pequeñas dosis. De hecho, hay hasta una serie, una película donde en un día puedes hacer no sé cuántas cosas malas y es como para ir liberando esto. Obviamente en esa serie, que no me acuerdo cómo se llama, es un exceso y es algo, muy malo, ¿no? Pero nos está hablando, yo creo que de estas poquitas, dosis que podemos dar. Tal vez no estén de acuerdo en esto, pero a mí cuando lo platicábamos me hizo muchísimo sentido porque dije: "Claro, o sea, en realidad las sombras del diablo es algo que tenemos dentro de nosotros. No lo podemos eliminar, pero podemos controlarlo nosotros. Y entonces podemos darles pequeñas dosis para que se mantengan calmados y que no nos esclavicen, que no nos controlen, que no nos mantengan ahí en el camino fácil. A veces no voy por el camino fácil, pero la mayor parte del tiempo hago las cosas como corresponden. O sea, entendamos que no, con esto no quiero decir que hagamos cosas malas o que, dañemos a los demás o nos dañemos a nosotros mismos. No, son pequeñas dosis que debemos de buscar cómo darle sin que sea dañino para nadie, pero que este diablo también se mantenga tranquilo. Entonces, bueno, cerrando este paréntesis, mm, me pareció que se lo llevó mucho al lado de la religión, mucho al diablo que nos platica la iglesia, mucho a los pecados. Y sí, es una necesidad de liberarse, pero para podernos liberar, creo que primero hay que reconocer, es como cuando dicen, el primer paso es reconocer tu error o lo que no estás haciendo bien, porque si no lo reconoces es muy difícil que nos podamos liberar. Entonces es reconocer nuestras sombras para después poder buscar esa liberación. Entonces, bueno, esto es lo que nos dijeron para estas cartas. Me parecieron que estas quedaron un poquito más por la superficie, como con mensajes más, no tan profundos, pero bueno, creo que las palabritas, algunas palabritas que mencionaron sí corresponden muy bien al arcano y, bueno, eso es todo de mi parte. Los espero mañana para las siguientes cartas. Que tengan un excelente día. Gracias por darle like, por suscribirse, por compartir y buena vibra para todos. Bye.